Ok. Em, ya, vamos a partir nomás. Primera cosa, si ustedes se van en la pestañita de Zoom, donde aparece el Manage Participants, les debería aparecer un botoncito que dice Raise Hand o algo así. A ver, apriételo a alguien así como para ver qué le parece. Ya, perfecto. Y ahí después le aparece para bajarla también. Ya, yo voy a estar lo más atento posible a la pestañita participante en caso que tengan alguna duda, y en ese momento ahí yo los voy a desmutear a la persona que tenga la duda para poder responderla en el momento, ¿ya? Ok. em, la clase anterior habíamos quedado en esto que tengo escrito acá, ¿sí? Habíamos quedado en lo que era la definición de un conjunto convexo. En torno a eso estábamos trabajando, ¿sí? Y habíamos dicho que un conjunto era convexo si se cumplía esta proposición de acá, ¿sí? Si para cualquier cantidad de números positivos, ¿sí? Lambda 1 hasta lambda k, tales que su suma fuese 1, y para cualquier conjunto de puntos desde x1 hasta xk que pertenezcan al conjunto C, entonces se tiene que tener que esta suma ponderada pertenece a C. Que eso no es más que, no es más que decir que las combinaciones convexas de puntos del conjunto siguen perteneciendo al conjunto, ¿sí? Otra forma de interpretarlo, que no lo mencioné, si se fijan, eso es básicamente como tomar un promedio de los puntos, ¿sí? Esa es más o menos la idea de tomar una combinación convexa, ¿sí? Un promedio ponderado en este caso. Em, Ahora, también habíamos dicho que en realidad esto es lo mismo que decir que para todo lambda perteneciente al intervalo 0,1 se tiene que cumplir que, y para todo x, y perteneciente al conjunto C, se tiene que cumplir que lambda x más 1 menos lambda por y pertenece al conjunto C, ¿sí? Y esto de acá lo que representaba era finalmente tomar estos dos puntos x y y tomar la línea que los está uniendo a los dos, ¿sí? Ahora, habíamos entrado a esto porque finalmente estábamos empezando a estudiar el caso de la optimización eh, en el caso lineal, ¿sí? Los problemas de programación lineal, donde el conjunto de restricciones suele aparecer como algo de este estilo, ¿sí? Tenemos que las restricciones en un problema de programación lineal aparecen de la forma a por x menor o igual a b, donde A es una matriz de m por n y B es un vector de Rn en este caso, ¿sí? Perdón, de Rm, ¿sí? Para que calcen las dimensiones. Entonces, lo que queremos ver ahora es que en realidad estos conjuntos que le habíamos, o sea, este set de restricciones definen un tipo de conjuntos que van a ser súper importantes en el desarrollo de la teoría de los problemas de programación lineal, ¿sí? Y que aquí quiero corregir algo que yo dije la vez anterior, que yo había dicho que era un polítopo, ¿sí? Hay un pequeño error de concepto que no es tan terrible tampoco, después vamos a ver bien ese caso, pero en realidad a esto de acá, la figura que se forma aquí es lo que llamamos un poliedro, ¿sí?
Ahora, estos poliedros finalmente tienen, es lo que uno puede imaginarse como un poliedro en R3, ¿sí? Una figura con una cantidad finita de caras, ¿sí? En el caso de dos dimensiones, lo que aparece es simplemente un polígono, ¿sí? Esa es la versión de poliedro en dos dimensiones. En tres dimensiones ya tenemos algo que podría ser como un tetraedro, cosas de ese estilo, ¿sí? Em, y en general aparecen cuerpos de muchas dimensiones, ¿sí? En dimensión superior son cuerpos con muchas dimensiones y que tienen una estructura que, claro, tienen sus vértices, tienen sus aristas, después tienen sus caras y después para poder mencionar qué es lo que sigue más arriba en mayores dimensiones es lo que se llaman facetas finalmente, ¿sí? Facetas de dimensión algo. Entonces, claro, un vértice es siempre una faceta de dimensión cero. En el fondo, si yo me paro en ese punto, no me puedo mover en ninguna dirección manteniéndome en ese punto, ¿sí? Una faceta unidimensional sería una arista, ¿sí? Porque puedo moverme estando en un punto cualquiera de la arista, puedo moverme en una sola dirección y mantenerme dentro de esa arista. De la misma forma, una cara, que es una faceta de dimensión 2, tengo dos direcciones posibles hacia dónde moverme y etcétera, etcétera. Sí, esa es la estructura que tiene. ¿Sí? Y lo más grande serían como lo que llamamos en un poliedro de tres dimensiones, lo que llamamos una cara, sería una faceta de dimensión una menos que la dimensión del poliedro. ¿Sí? Eso es como en términos conceptuales. Ahora, finalmente nosotros estábamos estudiando este concepto, ¿sí? de convexidad porque claro, en un problema de programación lineal, la función que vamos a optimizar por una parte y las restricciones que aparecen, que son estas de acá, son restricciones lineales, ¿sí? Están dadas por una función lineal. En este caso es la multiplicación de una matriz por un vector. En el caso de la función objetivo es un vector de Rn multiplicado por este vector X de Rn también. Entonces, yo les había comentado que muchas veces la convexidad, finalmente después también en el caso no lineal, es una hipótesis que entrega bastantes teoremas finalmente. Entonces, en realidad lo que vamos a ver acá es que resulta que estos conjuntos de acá también terminan siendo convexos, ¿sí? Para ello, habíamos dicho un par de cosas. Habíamos dicho que un poliedro, que es de la forma A por X menor o igual a B, es intersección finita de lo que habíamos llamado semiespacios. Semiespacios cerrados. ¿Sí? Donde un semiespacio cerrado es de la forma siempre va a ser un conjunto de la forma, lo voy a llamar S, igual a son puntos X en Rn, tales que A por X en producto punto es menor o igual a C, con A un vector también de Rn y C un número real cualquiera. ¿Sí? Un semiespacio siempre termina siendo un conjunto con esa estructura. ¿Sí? Yo lo había mencionado en la clase anterior que podía ser, por ejemplo, un ejemplo de un semiespacio, podía ser, por ejemplo, digamos, en R3, podría yo tomar 3x menos 2y más 5z menor o igual a 8, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Que en el fondo lo que estoy haciendo, estoy escribiendo la ecuación de un plano, pero en vez de escribirla con igualdad, la estoy escribiendo con una desigualdad, ¿sí? Y esa desigualdad lo que hace es que en vez de yo tomar los puntos que están justo sobre el plano, estoy tomando todos ellos y aparte estoy tomando ese mismo plano desplazado hacia un lado y con todos los valores
correspondiente a los números menores o iguales que 8. ¿Sí? En el fondo tomo la igualdad con todos los valores menores o iguales que 8 y después tomo la unión de todo eso y me queda la mitad del espacio finalmente. Divido el espacio en dos partes. Entonces, claro, yo después cuando tomo esto de acá, lo que es un poliedro, lo que estoy haciendo es tomar cada uno de estos vectores A, en el fondo son las filas de la matriz A, y lo que estoy haciendo son los productos puntos, y cada uno de estos C son las coordenadas de este vector B. Entonces lo que estoy haciendo es tomar una cantidad finita de semiespacios de esta forma, y lo estoy intersectando. Entonces divido el espacio en dos partes, me quedo con una mitad. Después lo divido con otro plano, y me quedo con la mitad de abajo, por ejemplo. Después corto con otro plano por acá abajo y me quedo con la parte de arriba. Y con eso voy armando una figura que termina teniendo la estructura como de un poliedro. Tiene varias caras y esas caras, claro, van a estar dadas por los bordes, por estos planos, en el fondo. ¿Sí? Y de ahí la convexidad y el hecho de que un poliedro es un convexo, siempre un convexo cerrado, resulta más o menos evidente, ¿sí? Y para mostrar eso, vamos a ver esta pequeña proposición. Sea S igual a un conjunto de la forma, son los puntos X en Rn, tales que A por X menor o igual a C, con A en Rn y C en R fijos, ¿sí? O sea, voy a tomar un semiespacio cualquiera, un semiespacio cualquiera, ¿sí? Acá yo antes dije intersección finita de semiespacios cerrados, pero en realidad en ningún momento hemos dicho que esto es un conjunto cerrado. Lo que vamos a demostrar ahora, de hecho, luego, ese es un convexo cerrado. Y con esto, solamente con esta proposición, después nosotros vamos a poder demostrar que en realidad un poliedro cualquiera siempre va a ser un conjunto cerrado convexo, ¿sí? Entonces, esta va a ser una de las demostraciones que vamos a hacer, más que nada como para ir fijando ideas y saber operar un poco con este asunto de convexidad también. Entonces, tenemos que probar que este conjunto de acá, vamos a probar primero que es convexo, ¿sí? Entonces, como yo había dicho antes, para demostrar la convexidad, claro, la definición es con todo esto de acá, ¿sí? Que tengo que fijar un número k natural, tomar unas constantes lambda 1 hasta lambda k, después tomar k puntos distintos del conjunto, bueno, k puntos en general, no necesariamente distintos, ¿sí? Y después tomar su combinación convexa y probar que sigue estando en el conjunto, ¿sí? Pero eso es darse la vuelta larga finalmente. Yo lo puedo hacer simplemente con esto otro de acá que es equivalente, ¿sí? Entonces voy a tomar un número cualquiera entre 0 y 1 y voy a tomar dos puntos cualquiera del conjunto S, en este caso, y voy a demostrar que esta cosa de acá también pertenece al conjunto S. Entonces, voy a tomar un lambda cualquiera que esté entre 0 y 1, y voy a tomar un punto X y un Y en S. ¿Qué significan que X e Y estén en S? Esto significa que, por una parte, el producto punto de A con X es menor o igual a C, y el producto punto de A por Y también es menor o igual a C. Ahora, yo sé que lambda está entre 0 y 1, así que es un número positivo. Así que yo sin mayor complicación, yo eh, podría multiplicar la primera desigualdad por lambda, ¿sí? De la misma forma, si yo tomo 1 menos lambda, como lambda está entre 0 y 1, 1 menos lambda también está entre 0 y 1. Por lo que yo podría tomar la segunda desigualdad y multiplicarla por lambda, y sin dar vuelta a las desigualdades. Ese es el punto importante. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Veamos que el punto lambda x
más 1 menos lambda i también pertenece al conjunto S. Es decir, que A en producto punto con lambda x más 1 menos lambda i también es menor o igual a C. Eso es lo que tenemos que probar. En efecto, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que si yo tomo a lambda x más 1 menos lambda por i en producto punto, yo quiero probar que eso es menor o igual a C. Ahora, el producto punto es una función bilineal, ¿sí? Propiedades del producto punto, entonces en el fondo tengo esta especie de distributividad en este caso, ¿sí? Entonces voy a poder estudiar, esto va a ser lo mismo que si tomo primero el producto de A por lambda X, el producto punto de A con lambda X, y le sumo después el producto punto de A con 1 menos lambda I. Pero de la misma forma, esas constantes que están ahí, el lambda y el 1 menos lambda, van a salir de ese producto punto. Entonces, después de esas dos cosas, vamos a tener que esto es lo mismo que lambda por AX más 1 menos lambda por AY. ¿Sí? Eso es solamente por propiedades del producto punto. Ahora, por lo que había dicho antes, como lambda es positivo y 1 menos lambda también es positivo, resulta que este término de acá, el lambda por A producto punto con X, termina siendo menor o igual que lambda por C, ¿sí? Porque al ser lambda positivo, respeto la desigualdad. Entonces, por una parte aquí me va a quedar lambda por C, y de la misma forma puedo hacer lo mismo para 1 menos lambda. Entonces, acá me va a quedar más 1 menos lambda por C, ¿sí? Y eso es simplemente recordando que X e Y pertenecen al conjunto S. Pero esta expresión de acá, si la desarrollamos, los términos que el lambda c que está acá se va a cancelar con el menos lambda c que está aquí. Y esto es simplemente c. Por lo tanto, S es convexo. Ahora, para, para probar la cerradura, sí. A ver, te voy a desmutear. Dime, Hola, profe. Tenía una duda. cuéntame. Si planteo las dos inecuaciones por separado con Ujú, X y otra con Y, ¿sí? y después las multiplico una por lambda y otra por una menos lambda, ¿debería llegar a la misma conclusión? Sí, sí, claro, tú puedes multiplicarlas, sumarlas y va a llegar a la misma desigualdad. ¿Sí? Ya. Sí, Eso era. sí, Gracias. de nada. Ya, entonces tenemos eso de ahí. Ahora a mí me gustaría probar que el conjunto es cerrado. Sí, eso es lo que nos vendría faltando. Veamos que S es cerrado. ¿Qué significa que un conjunto sea cerrado? Entonces vamos a tomar, sea xn con n natural, una sucesión contenida en el conjunto S, tal que xn converge a X. Lo que queremos demostrar para ver que este conjunto sea cerrado es demostrar que X efectivamente pertenece a S. ¿Sí? En el fondo, que el límite de esto, el límite de esta sucesión también pertenece al conjunto. Eso es, por definición, es ser cerrado. Entonces veamos que X pertenece a S. Entonces, sabemos que para todo n natural, el producto punto de A con xn es menor o igual a C. ¿Sí? Pero resulta que
esto no es muy difícil convencerse si es que no lo recuerdan del curso de cálculo en varias, pero resulta que la función de producto punto, si yo fijo una de las cosas, si en este caso el A que está fijo, y muevo la otra, eso que me queda ahí es una función continua. ¿Sí? Es una función lineal finalmente, y todas las funciones lineales en dimensión finita, estamos en dimensión finita, estamos en Rn, son funciones continuas. Entonces, yo sé que si le tomo el límite a esto, que vendría siendo a por x, el límite de a por xn cuando n tiende a infinito, va a ser igual a por x, ¿sí? Y eso solamente por el hecho que la función que está acá, que la función que a un y le asigna el producto de a con y, esa función es continua. Y como xn converge a x, entonces finalmente el límite pasa para adentro, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces tengo eso por una parte, y por otra parte también tengo que el límite, cuando n tiende a infinito, de a por xn, que sabemos que existe, ¿sí? Por lo que acabo de mencionar, ese límite existe, pero además tiene que ser menor o igual a c, ¿sí? Porque como todos los términos de la sucesión, en el fondo esta sucesión de acá, la sucesión de números reales a por xn, esa es una sucesión de números reales, eh, todos sus términos son menor o iguales que c, entonces el límite necesariamente también tiene que ser menor o igual a c. Entonces, si yo junto esas dos cosas, lo que tengo es que a por x, que es igual al límite, tiene que ser menor o igual a c. Y eso es exactamente decir que x pertenece a S. Por lo tanto, S es un conjunto cerrado. ¿Sí? Entonces, resulta que hablar de semiespacios cerrados tenía un poco de sentido. Sí, efectivamente son conjuntos cerrados, pero además de ello, son siempre conjuntos convexos. Y entonces, una vez que tengo esta demostración de acá, puedo agregar un pequeño acá corolario. Ah, a todo esto no les mencioné. Quizá, quizá si en algún momento voy escribiendo muy rápido y todo eso y no alcanzan a tomar algún apunte, no se preocupen porque por una parte va a quedar el video grabado, ¿sí? Y por otro lado, este mismo documento que estoy haciendo ahora lo voy a publicar después en un curso, ¿sí? Es un detallito. Em, entonces, como corolario de esta proposición, tenemos que todo poliedro es convexo y cerrado. Entonces, demostración. Entonces, para la cerradura primero, tenemos lo siguiente. Esto es por el curso de cálculo en varias variables. Si un conjunto, o digamos, si C1 hasta CK son conjuntos cerrados, entonces la intersección desde 1 hasta K de los CI es cerrado. ¿Sí? Intersección finita de conjuntos cerrados es siempre un conjunto cerrado. ¿Sí? Y entonces como un poliedro es siempre intersección finita de semiespacios cerrados, en particular es una intersección finita de conjuntos cerrados, por lo que termina siendo un conjunto cerrado. ¿Sí? Eso es aplicación de ese resultado previo. Y para la convexidad, vamos a ocupar un pequeño lema acá. Voy a marcarlo aquí, voy a escribirlo con otro color. Que quede claro que vamos a poner un lema acá entre medio, pero que lo vamos a demostrar en esta misma parte.
Entonces, si C I con I en I es una familia de conjuntos convexos, entonces, la intersección con I en I de los CI es convexo. ¿Sí? Esto es un poco más fuerte de lo que necesitamos, porque como les decía, finalmente nosotros tenemos que, todo poliedro es una intersección finita de conjuntos que son convexos, ya lo demostramos. Pero en realidad este lema dice algo más general. Yo puedo tomar una cantidad cualquiera, incluso no numerable, de conjuntos convexos, y su intersección va a seguir siendo convexa. ¿Sí? Entonces es un resultado bastante más potente. ¿Sí? Una cosa que no mencionamos, que no la mencioné en ningún momento. Muchas veces cuando vayamos ocupando algunas cosas, cuando hayan hipótesis de convexidad y todo eso en algunos resultados, siempre los vamos a enunciar diciendo sea este conjunto un convexo no vacío. ¿Sí? Y eso es súper importante porque por convención el conjunto vacío es convexo. ¿Sí? Y eso va en línea con esto de acá, porque podría ser si yo tengo una familia de muchos conjuntos convexos, o incluso dos. ¿Sí? Yo podría tomar una bola aquí, otra bolita acá. Su intersección es vacía, ¿sí? Pero según este lema, su intersección es un conjunto convexo, ¿sí? Entonces caemos en eso. El vacío es siempre un conjunto convexo, ¿sí? Así como el vacío también es siempre un conjunto abierto, siempre un conjunto cerrado, entonces como que en realidad no hay ambigüedad, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar en esta parte, que ahora que vamos a demostrar la convexidad de esta intersección, en realidad vamos a demostrar este lema, ¿sí? Que si yo tomo una familia cualquiera de conjuntos convexos, entonces su intersección va a terminar siendo también un conjunto convexo. Entonces, eh, ¿qué es lo que tendríamos que probar? Tendríamos que demostrar que si tomo un lambda cualquiera entre 0 y 1 y cualquier par de puntos que pertenezcan a la intersección de los conjuntos 6, yo quiero demostrar que lambda x más 1 menos lambda por i también pertenece a la intersección de los conjuntos 6. Ahora, sea entonces un lambda cualquiera entre 0 y 1, y sean entonces lambda en 0, 1, y vamos a tomar x, y que pertenezcan a la intersección de los 6. Vamos a ponerlo acá entre paréntesis, es decir, x e y pertenecen a CI para todo i en mi conjunto de índices. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde vamos a ocupar la hipótesis de que cada conjunto 6 es convexo, porque resulta que si tomo lambda que está entre 0 y 1 y tomé un par de puntos que pertenecen a la intersección, yo sé que eso significa que los puntos pertenecen a todos los conjuntos simultáneamente. Entonces, como cada 6 es convexo, vamos a tener que lambda x más 1 menos lambda y pertenece a 6. Eso es solamente por la hipótesis de convexidad. ¿Sí? Como cada 6 es convexo, yo sé que eso de ahí es cierto. Ahora, como tengo eso, para todo i en i, en particular,
en particular, como ahora este punto, esta combinación convexa, pertenece al conjunto CI para todos los índices, vamos a concluir que lambda x más 1 menos lambda y pertenece a la intersección de todos los conjuntos, que es justamente lo que queríamos demostrar, ¿sí? Eh, y claro, lo que les decía, esto concluye la demostración de la convexidad, ¿sí? Finalmente vamos a tener que el conjunto, que la intersección de todos los 6 es convexo. Y con eso concluimos también el corolario, ¿sí? Ahora tenemos que todo poliedro es convexo y cerrado. Em, ahora, recuerdo, hasta ahora todavía tengo dando vuelta lo que me preguntaron, no porque me haya quedado alguna duda ni nada, sino que lo que me habían preguntado en la clase anterior sobre si en el caso de los poliedros, por ejemplo, yo podía poner alguna desigualdad, en alguna de estas filas la desigualdad fuese estricta, ¿sí? Técnicamente sí. Y en ese caso lo que pasaría es que el conjunto sería convexo, pero no cerrado. Y ese sería uno de los grandes problemas, porque cuando uno quiere asegurar la existencia de un mínimo o un máximo, que es lo que finalmente nos va a interesar estudiar, eh, a uno le gustaría siempre tener la hipótesis de que el lugar donde estoy buscando, el lugar donde estoy definiendo mi función, en el fondo para buscarlo el máximo y el mínimo, sea un conjunto convexo. Sí, porque si no lo es, ahí ya las cosas se complican un poco, ¿sí? Y se pueden armar ejemplos. De hecho, yo creo que quizá en algunas de las clases auxiliares puede haber un problemita así, que muestre que en realidad cuando el poliedro no es cerrado, la existencia de un mínimo o de un máximo no está asegurada, ¿sí? Ahora, eh, esto de acá entonces es más o menos lo que sabemos de estos conjuntos de los poliedros, ¿sí? Eh, pero tiene algunas propiedades más. Resulta que ya sabemos que este es un conjunto cerrado, que es un conjunto convexo, pero la semana pasada también estuve hablando un poco de esta otra cosa que llamamos la envoltura convexa, ¿sí? Porque finalmente cuando nosotros tenemos un, un poliedro, si digamos en R2 sería un polígono, por ejemplo, uno se lo imagina como algo así, por lo general, ¿sí? No nos vamos a complicar de más, uno piensa, no sé, en algo de ese estilo, ¿sí? Ahora, la gracia es que, claro, este tipo de conjuntos siempre tiene estos vértices que van a formar parte importante de la estructura de estos conjuntos, ¿sí? Resulta que si yo me olvido, porque claro, acá mi conjunto en el fondo sería todo lo que está dentro del cuadradito, ¿sí? Ese va a ser mi conjunto. Y ese conjunto es convexo, ¿sí? No es difícil de visualizarlo. O sea, yo no he dado una descripción en fórmula y todo eso del conjunto, pero se puede ver que si yo tomo cualquier par de puntos ahí, la línea que los une va a estar siempre contenida dentro del conjunto. Ahora, eh, resulta que finalmente para describir todos estos puntos que están acá adentro, a mí me basta con conocer, y eso va a ser un teorema que vamos a dejar en claro, a mí me basta con conocer solamente estos 4 puntos de acá, ¿sí? Y el resto, una vez que yo tengo esos 4 puntos, me queda completamente definido. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Yo podría dar hasta una descripción así un poquito vaga. Yo podría decir, ok, si yo conozco esos 4 puntos, para cada par de puntos yo voy a tomar la línea que los une, ¿sí? Y eso me va a formar una estructura externa y después voy a tomar todos los puntos que estén dentro de esa estructura, ¿sí? Y eso es finalmente lo que llamábamos la envoltura convexa. Entonces, vamos a recordar la definición. Entonces, esto es definición. Sea S un conjunto de Rn, cualquiera, se define
su envoltura convexa como, y se nota como CODS. Esto finalmente va a ser el conjunto de puntos X en Rn, tales que existen lambda 1 hasta lambda k mayores o iguales que 0. Esto va a ser largo, mayor o iguales que 0 y tales que suman 1. Y existen también puntos x1 hasta xk en S, tales que x es igual a la suma desde igual 1 hasta k de lambda i por xi. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Finalmente, este conjunto, la envoltura convexa, es, yo tomo mi conjunto S, sí que lo tengo definido, un conjunto que me entregan, y yo voy a tomar todas las posibles combinaciones lineales de sus puntos, ¿sí? Y cada combinación lineal que yo obtenga, la voy a meter dentro del conjunto, ¿sí? Eso es básicamente lo que hago. Ahora, ojo acá, que esto, en este caso, no es lo mismo que si yo cambio eso por algo de este estilo, ¿sí? Acá que yo podía reducir todo a solamente un lambda, ¿sí? No es lo mismo si lo hago acá. ¿Por qué? Porque yo podría imaginar, por ejemplo, el caso en que mi conjunto S, mi conjunto de puntos, son estos cuatro, o estos tres puntos de acá. ¿Sí? Tengo esos tres puntos. Con eso voy a partir. Ese va a ser mi conjunto S. Resulta que si yo tomo las combinaciones lineales de la forma en que estaba arriba, que en el fondo era tomando solamente dos puntos, resulta que para estos dos puntos, para este y este de acá, lo que voy a obtener va a ser finalmente la línea que une estos dos. Si tomo este y este de acá, lo que voy a obtener va a ser la línea que une estos dos. Y lo mismo con estos dos de acá. Obtengo esta línea de aquí. Pero resulta que si tomando las combinaciones lineales, las combinaciones convexas, perdón, así, que son de 2 en 2, los puntos que están acá adentro nunca aparecen. ¿Sí? Entonces, por eso es súper importante considerar todas las posibles combinaciones lineales. Y de esa forma, si es que yo las voy haciendo, pensando que esto en el fondo, como les decía, es un promedio ponderado, resulta que si yo tomo un promedio ponderado de estas tres cosas, el resultado siempre va a estar acá adentro. ¿Sí? Y más que siempre estar acá adentro, en realidad van a ser todos los puntos que están adentro. ¿Sí? Entonces ahí recupero todo lo que está acá adentro y eso es un conjunto convexo, claramente. ¿Sí? Por la misma idea. Tomo cualquier par de puntos que estén por ahí y la línea me queda completamente contenida en el conjunto. Ahora, ¿para qué sirve este asunto de la envoltura convexa? Resulta que tenemos un par de proposiciones. Entonces, primero, si S es convexo, entonces la envoltura convexa de S es igual a S. S siempre está contenido en la envoltura convexa de S. Y por último, la envoltura convexa de S es el convexo más pequeño que contiene a S. ¿En qué sentido el más pequeño? En el sentido de la inclusión, ¿sí? En el fondo, la inclusión de conjuntos me da una relación de orden, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es eso, básicamente, ¿sí? Que no hay un conjunto, un convexo que esté estrictamente contenido en la envoltura convexa y que al mismo tiempo contenga ese, ¿sí?
Así, en el fondo, si a la envoltura convexa le saco algún punto, resulta que el conjunto que me queda deja de ser convexo o deja de contener a ese. Alguna de las dos tiene que ocurrir. ¿Sí? Entonces, estas proposiciones son fáciles de demostrar en realidad y se las voy a dejar como ejercicio, ¿sí? Como para ir trabajando un poco con conjuntos convexos. ¿Sí? Eh, y tiene todo que ver con utilizar bien, bueno, esta definición que está ahí gritando, que es la definición de convexidad, justamente. ¿Sí? Estoy hablando de tener constantes ahí que suman uno y tomar puntos y tomar combinaciones convexas. ¿Sí? Y la definición en sí de convexidad, ¿sí? Que dependiendo del tipo de problema, a veces conviene ocupar esta, como por ejemplo cuando las veces que ya lo ocupamos, o en este caso acá conviene más trabajar con esta de aquí, ¿sí? Porque se adapta más a la estructura de la definición de la envoltura convexa, ¿sí? Pero eso es principalmente. Entonces, resulta que esta envoltura convexa lo que hace es darnos un poco, hablarnos un poco de la estructura de los conjuntos convexos. Y fíjense, por ejemplo, que pasa algo bien curioso, eh, por ejemplo, con este conjunto de acá. Este conjunto de aquí, el que había definido. Yo le había dicho que en realidad yo podía dar una descripción del conjunto completo solamente con esos 4 puntos. ¿Sí? Y en el fondo, ¿qué digo? Bueno, tomo esos 4 puntos, lo uno de dos en dos, ¿sí? Eso eventualmente también me va a hacer aparecer unas líneas acá adentro, pero da lo mismo, ¿sí? Pero hago todas esas líneas, los uno todos de dos en dos. Y después digo, bueno, y ahora se me forma una figura y me quedo con todo lo que está adentro, ¿sí? Al hacer eso, básicamente lo que estoy haciendo es tomar esos 4 puntos y tomar su envoltura convexa. Eso es todo. Pero resulta que estoy diciendo, bueno, entonces, si yo tengo un conjunto convexo, yo podría fijarme solo en sus vértices y describir el conjunto entero. Sí, básicamente eso es lo que estoy diciendo. Y eso es casi cierto. ¿Sí? Entonces, para dejar claro a qué me refiero con que eso es casi cierto, vamos a entrar a, mm, a estudiar una cosa importante que aparece en los conjuntos convexos, que son lo que se llaman los puntos extremos. ¿Sí? Pero para eso antes voy a hacer una- un pequeño paréntesis con una última cosita de poliedros que me había quedado en el aire, que finalmente lo vamos a ocupar porque de ahora en adelante cuando trabajemos con poliedros, los vamos a escribir de una manera que va a ser lo que vamos a llamar la escritura canónica de un poliedro. Entonces, esto lo vamos a poner acá, perdón, escritura canónica de poliedros. Entonces, hasta ahora decimos que un poliedro es un conjunto de la forma A por X menor o igual a B. ¿Sí? Ahora, siempre un cacho trabajar con desigualdades. Sí, eso lo tenemos todo más que claro. Sí, las desigualdades siempre dan problemas, porque hay que tener cuidado al multiplicar con algún número, porque el signo puede cambiar la desigualdad y esas cuestiones molestan siempre. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en realidad podemos cambiar un poco la escritura, ¿sí? Y es lo que vamos a llamar la escritura canónica de un poliedro y finalmente va a ser la preferida porque tiene una igualdad entre medio. Pero para poder hacerlo vamos a perder en otra cosa, ¿sí? Finalmente vamos a trabajar en una dimensión superior.
¿sí? Ese es el único drama, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad lo que va... eh, lo que va a pasar ahí es que vamos a tener que agregar dimensiones finalmente al problema, pero esas dimensiones que vamos a agregar, esas variables nuevas que vamos a estar metiendo ahí, después igual nos van a entregar buena información. Y les vamos a poner hasta un nombre, porque van a tener su utilidad en la resolución de estos problemas. Entonces, decimos que un poliedro está en su forma canónica. Si está escrito como A por X igual a B, lo voy a poner acá diferente. A' igual, o sea, A' por X igual a B', y con otra desigualdad acá aparte, que es una desigualdad un poquito más simple, ¿sí? X mayor o igual a 0. Eso es lo que nosotros vamos a llamar un poliedro escrito en forma canónica. ¿Cuál es su gracia? Bueno, antes teníamos una desigualdad que era esta A por X menor o igual a B. Ahora tenemos otra matriz A, otro vector B, ¿sí? Pero ahora ya tenemos esa cosa con igualdad. Primera cosa, ¿sí? Ahora, este X podría ser ya no un vector de Rn como en el caso anterior, sino que podría ser un vector con aún más componentes, ¿sí? Ahí vamos a ver por qué. Y la desigualdad que aparece en esta escritura ya es un poquito más simple. Finalmente un X mayor o igual a 0, ¿sí? Ya no tenemos que estar haciendo una multiplicación primero y después hacer una desigualdad con un vector que puede tener componentes distintas de 0, sino que ahora solamente vemos que las componentes del vector X sean todas positivas, ¿sí? Eso cambia bastante la estructura del problema. Entonces, la gracia es que sea cual sea este poliedro, siempre lo vamos a poder llevar a su escritura canónica, ¿sí? ¿Cómo se hace eso por lo general? Bueno, lo que se hace es agregar variables, ¿sí? Lo que vamos a llamar variables, perdón, variables de holgura, ¿sí? Variables de holgura, que finalmente lo que hacemos es agregar unas nuevas variables, nuevas columnas finalmente a la matriz A y más filas al vector X, de manera de agregarle algunas cosas para que esto que era una desigualdad ahora resulte ser una igualdad, ¿sí? ¿Y qué van a tener que cumplir esas variables de holgura que las vamos a estar simplemente sumando en cada desigualdad? Van a tener que ser positivas para poder pasar de este menor y convertirlo en un igual. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Sí? Eso lo van a ver después con ejemplos en la clase auxiliar. ¿Sí? Y de la misma forma, un poliedro que está escrito en forma canónica, yo lo puedo traspasar a esta forma con desigualdad, simplemente dándome cuenta que este A' por X igual a B' es lo mismo que decir, bueno, es que esto es menor o igual a B' y al mismo tiempo es mayor o igual a B'. ¿Sí? Entonces, tengo ahí dos desigualdades, y esta otra de acá es finalmente la identidad por X mayor o igual a 0. Entonces tengo tres desigualdades que después puedo armar una matriz gigante y escribirlas todas juntas en una sola, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estas escrituras son equivalentes, ¿sí? Y dado que son equivalentes, nos vamos a quedar con la que es más simple, que esta de acá, ¿sí? Esta va a ser la que de ahora en adelante vamos a ocupar para todo lo que sea las demostraciones y ver los métodos de cómo encontrar una solución a un problema de programación lineal y todo eso. Ya, entonces, antes de seguir, que les decía que ahora ya vamos a entrar en esta parte más como de la estructura geométrica que tienen los poliedros, y ya vamos a entrar de lleno en la estructura geométrica y empezar a relacionarlo un poco con los problemas de programación lineal. Quería ver si es que tienen alguna duda antes de seguir con esto.
No veo ninguna mano levantada, parece que no. Ya, sigamos entonces. Ok. Como les decía, cuando estábamos viendo este tipo de poliedros, resulta que la información completa de la figura estaba contenida solamente en esos 4 puntos, en esos 4 vértices, ¿sí? Y son ellos los que nosotros vamos a llamar los puntos extremos del conjunto. Entonces vamos a entrar acá con el concepto, lo que son los puntos extremos. Puntos extremos. Entonces vamos a tomar S contenido en Rn, un convexo no vacío. Entonces vamos a decir, diremos que X, un punto X que esté en el conjunto S, es un punto extremo de S. Y claro, lo que queremos reflejar es esta idea de que finalmente es un vértice, ¿sí? Que está en una punta del conjunto, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia que tienen esos puntos? Bueno, una de las gracias que dijimos acá, por ejemplo, en este caso, es que todo punto del conjunto lo puedo escribir usando esos 4, ¿sí? Pero fíjense que el asunto va un poco más allá. Resulta que cada uno de esos puntos no lo puedo escribir como combinación de los otros, ¿sí? Porque está en una punta. Entonces no lo puedo escribir como combinación convexa porque ese punto, ese punto que está en esa esquinita no está dentro de ninguna línea, ¿sí? No está dentro de ninguna línea. A ver, espérenme un poquito. Tengo acá. Profe, ¿cómo se levanta la mano? Ah, ya, mira. Tú aprietas en donde está la pestañita donde están los participantes y ahí te debería aparecer el botón para levantar la mano. Ya, ahí está. Bueno. Ah, espérate. Te me perdiste. Acá está. Ya, dime. Ya, Cuéntame. bueno, que tenía una pregunta de ¿Sí? la envoltura convexa, Dime. que se refiere solo a la frontera de ese conjunto, o sea, las líneas negras, o a todo con A todo. con el interior. Sí, con el interior. Porque resulta que, claro, finalmente sí, era justamente para dejar claro eso. Fíjate que en la envoltura convexa ocupamos un número finito de constantes y un número finito de puntos, ¿cierto? Como en Sí, la definición de convexidad. Pero la definición en sí de convexidad tenía un equivalente, ¿sí? Que era ocupando solamente 2 puntos, ¿sí? Entonces, si yo hiciese lo mismo con la envoltura convexa de solamente ocupar 2 puntos, obtendría solo la orilla. Y eso es incorrecto, ya. porque ese conjunto no es convexo. Entonces era Ah, como ya, aclarar que finalmente tengo que considerar todas las combinaciones posibles, ¿sí? Con cualquier cantidad finita de puntos, en el fondo. Porque de esa forma logro obtener todo lo que está dentro. ¿Sí? sí, gracias. Nada. Ok. Em, ¿Dónde iba? Ahí, me pasé, ahí está. Ah, sí, estaba explicando que, claro, estos puntos de acá, estos que están aquí en la esquina, resulta que si yo pienso en lo que es una combinación convexa, tendría que al menos estar entre 2 puntos, en la línea que una 2 puntos del conjunto. Y como está en la esquina, eso no ocurre, ¿sí? Entonces eso termina significando que esos puntos de ahí no son combinación convexa de los puntos que están en el conjunto, ¿sí? Y esa es justamente la definición de lo que es un punto extremo, ¿sí? Entonces vamos a decir que un punto es extremo si no puede ser representado
como combinación convexa. Ay, estoy escribiendo pésimo, disculpen. Combinación convexa de puntos de S. Es decir, si existe un lambda entre 0 y 1 y existen y y z en S, tales que x es igual a lambda y, perdón, más 1 menos lambda por z. Si eso ocurre, entonces necesariamente x igual y igual a z. ¿Sí? Eso es, perdón, esto acá entre 0 y 1 abierto. ¿Sí? No me voy a preocupar por tomar lambda igual 0 o lambda igual a 1, ¿sí? Porque si tomo lambda igual a 0, estoy parado en el punto y. Si tomo lambda igual a 1, estoy parado en el punto... no, perdón. Si tomo lambda igual 0, estoy parado en z. Si tomo lambda igual 1, estoy en y. ¿Sí? Yo quiero ver los puntos que están entre medio, ¿sí? Porque obviamente estos puntos desde un inicio los voy a considerar distintos de x, ¿sí? Pero en realidad después voy a terminar concluyendo que efectivamente son iguales los dos a x, ¿sí? Es la única forma de poder escribir x como combinación convexa a otros puntos, ¿sí? Tomando esos dos puntos iguales a x. Es la única forma. ¿Ya? Entonces, eso es la definición de un punto extremo, ¿sí? Y que finalmente es la forma de, digamos, de formalizar este concepto de vértice, ¿sí? Este concepto de estar ahí en la esquina del conjunto, finalmente. Entonces, resulta que este concepto, más que solo dar un poco de la estructura del conjunto y decir, bueno, son de verdad, son puntos importantes de un conjunto convexo, ¿sí? Porque están entregando bastante información sobre el conjunto. Finalmente va a ser en estos puntos donde después van a estar las soluciones de los problemas de programación lineal. Siempre, ¿sí? Siempre que estemos minimizando o maximizando una función lineal sobre un conjunto, sobre un poliedro, la solución va a estar ahí, ¿sí? Va a estar en un punto extremo, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de esto, ¿sí? Que no lo vamos a ver solo en poliedros porque finalmente el concepto es más general, es válido para cualquier conjunto convexo. Pero como para tener una idea, por ejemplo, la bola unitaria de Rn, que vendría siendo B igual a los X en Rn, tales que su norma euclidiana es menor o igual a 1, ¿sí? O sea, la norma 2, la clásica. Vamos a tener en este caso que sus puntos extremos forman el conjunto S igual a los X en Rn, tales que la norma de X es exactamente igual a 1. ¿Sí? Bueno, el hecho de que la bola unitaria de Rn, que ese conjunto de ahí es un conjunto convexo, eso es fácil de demostrar, es una pelota. ¿Sí? No hay mucho que discutir ahí. Sí, en realidad eso incluso es un tema más general. Si yo tomase en Rn cualquier norma, o incluso en un espacio de dimensión infinita, yo tomara cualquier norma, la bola unitaria siempre va a ser un conjunto convexo. Eso es un hecho general. ¿Sí? Y los puntos extremos, en este caso, para esta norma, son todos los puntos que están justo en la frontera, ¿sí? Son los puntos que están justo con norma 1, ¿sí? Y claro, yo por ejemplo, si yo tomara, por ejemplo, esto, que sería como la bola en dimensión 2, ¿sí? Yo tomo esto acá. Entonces resulta que si yo me paro acá justo en la orilla, ese punto de ahí no va a ser combinación convexa de ningún otro punto acá adentro, porque por ejemplo, si yo tomara dos puntos que están acá en estos dos
acá en la orilla, su combinación convexa finalmente va a ser una línea que va a cruzar, ¿sí? Que va a cruzar acá el círculo, ¿sí? Y yo podría acercarme todo lo que yo quiera a este punto que estoy marcando acá en la orilla, ¿sí? Y la línea siempre va a pasar por dentro del círculo y nunca voy a poder obtener ese punto de la orilla como una combinación convexa, ¿sí? Yo podría ver ahora también, como ejemplo, podría volver acá arriba. En este conjunto de acá, los puntos extremos son justamente estos puntos que había marcado con los círculos rojos, ¿sí? Esos son exactamente los puntos que estábamos buscando. En este de acá, fíjense que pasó otra cosa. Recuerden que este triángulo, ¿qué fue lo que hice yo? Yo di esos 3 puntos, ¿sí? Y construí el conjunto diciendo, ok, mi conjunto acá va a ser la envoltura convexa de esos 3 puntos. Y me quedó ese triángulo. Pero resulta que si yo ahora miro ese triángulo y me hago la pregunta, ahora, ¿cuáles son los puntos extremos de ese triángulo? Resulta que son exactamente esos 3 puntos con los que partí, ¿sí? Entonces se ve una relación entre, al menos así de primera, se ve que hay una relación entre la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos y los puntos extremos del conjunto que se obtiene de esa forma, ¿sí? En este caso hay igualdad, o sea, yo partí con esos 3 puntos, armé el conjunto y después saqué los puntos extremos y me quedaron los mismos 3 puntos, ¿sí? En general no hay igualdad, pero hay una inclusión que va a ser importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tomar este conjunto de acá, que está aquí en el apunte, como para ejemplificar un poco eso. Entonces, yo podría considerar U el conjunto 0, 0, 1, 1, 1, 3, menos 2, 4, 0, 2. Eso me faltó ver ahora para la clase algún programita para poder graficar. Bueno, para otra será. Voy a hacerlo a mano nomás. Entonces resulta que... Espérate un segundito. Perfecto. Me están llegando unos mensajes. Ya. Tengo eso de ahí. Entonces, acá yo estoy trabajando en R2. Voy a tratar de dibujar lo más derecho que pueda acá. Bueno, entonces tengo el punto 0, 0 por una parte. Tengo el origen. Tengo el 1, 1, que estaría por acá. Tengo el 1, 3, que debería estar como por acá arriba. El menos 2, 4, que va a estar por acá. Y el 0, 2. 0, 2 sería aquí. ¿Sí? No, perdón. No, acá. Me dieron vuelta los ejes. Ahí. Entonces tendríamos un conjunto de esa forma. Entonces yo estoy diciendo, ok, voy a tomar ese conjunto de puntos y voy a considerar la envoltura convexa de esos puntos de ahí. Entonces aquí lo que yo hago, finalmente tomo un hilito rojo, y voy a encerrar todo eso de ahí. Y lo que me queda va a ser ahí, acá, después esos dos, esto de acá, y todo lo que está dentro, ¿sí? Todo lo que está dentro es la envoltura convexa, ese es el conjunto ese. Bueno, resulta que acá, si yo me pregunto cuáles son sus puntos extremos, entonces resulta que yo lo que tengo que buscar aquí son todos aquellos puntos que no puedo escribir como combinación convexa de los demás, ¿sí? Y eso para este conjunto se reduce a eso, ¿sí? Que sean las esquinas. Entonces tengo esos 4 puntos. Entonces, aquí en este caso, el conjunto de puntos extremos
de S, que a veces se denota así. No, nosotros no, por lo general no vamos a ocupar la notación, ¿sí? Pero ahora por una cuestión de escritura nomás lo voy a escribir así, ¿sí? Los puntos extremos de S son aquellos que están, esos que marqué ahí. Entonces sería el punto 00, el punto 11, el 13 y ese es el -24. ¿Sí? Y que en realidad, voy a anotarlo acá abajo como una observación, en general. Si S es la envoltura convexa de un número finito de puntos, digamos, de un conjunto U finito, entonces los puntos extremos de S están contenidos en ese conjunto de puntos, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo formo un conjunto mediante la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos, los puntos extremos de la figura resultante tienen que estar en ese conjunto, ¿sí? Posiblemente no sean todos, ¿sí? Como en este caso de acá, que ahí ese punto, el que vaya adentro, ese no es punto extremo, ¿sí? Pero siempre está esta inclusión, ¿sí? No puede haber un punto extremo que no pertenezca a ese conjunto porque finalmente fue ese el conjunto que generó, ¿sí? Y eso nuevamente nos está hablando que los puntos extremos están conteniendo gran parte de la información, si no toda la información del conjunto convexo, ¿sí? En algunos casos es toda, hay casos en que no, pero es simplemente por un detalle que vamos a mencionar. Em, a ver, entonces voy a pasar a eso inmediatamente. En principio, podríamos pensar que todo conjunto convexo es igual a la envoltura convexa de sus puntos extremos. Sí, hasta ahora eso ha sido un hecho general que hemos visto, ¿sí? Pasó acá, si yo lo pienso con la bola unitaria de RN también pasa, ¿sí? Porque si yo tomo finalmente la esfera, si yo tomo todos los vectores que están en la superficie de esta bola, ¿sí? Y tomo sus combinaciones convexas, es básicamente tomar todos los puntos que están al interior de la bola también, ¿sí? Entonces reconstruyo la bola a partir de esos puntos extremos, tomando la envoltura convexa, ¿sí? Pasa con este de acá también, ¿sí? Es un hecho general. Pero hay un caso que no hemos estudiado. Eh, entonces, en principio podríamos pensar que todo conjunto convexo es igual a la envoltura convexa de sus puntos extremos, lo que es falso. ¿Sí? ¿Por qué es falso? Tenemos que, para que esto se cumpla, debemos suponer además que
el conjunto convexo, perdón, además de convexo, es cerrado y acotado. Es decir, compacto. ¿Sí? Es en ese caso donde sí podemos asegurar esto. ¿Sí? Es por eso que la compacidad es importante. ¿Sí? Vamos a tener casos en que no la vamos a tener. ¿Sí? De hecho, hay muchos poliedros que si bien son cerrados, ¿sí? Fíjense que nosotros demostramos que ya todo poliedro era cerrado y convexo. ¿Sí? Pero pueden ser no acotados. Si yo tomo un semiespacio, por definición, eso es un poliedro. ¿Sí? Un poliedro que es finalmente la intersección de solamente un semiespacio. Es el puro semiespacio. Entonces tomo un plano y tomo lo que me queda para abajo, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es no acotado, ¿sí? Inmediatamente. ¿Sí? Entonces eso no puede ser un conjunto compacto y si yo trato de estudiar cuáles son los puntos extremos de este semiespacio, voy a concluir que el conjunto de puntos extremos es vacío. ¿Sí? Es básicamente decir, no tiene puntas en ninguna parte. ¿Sí? Y yo podría decir, bueno, quizás son los puntos que están sobre el plano, que están como justo en esa división del espacio, por ejemplo. Pero resulta que cualquier punto que está ahí lo puedo escribir como combinación convexa de dos puntos más porque estoy sobre un plano. Entonces siempre puedo hacer eso. Entonces ahí no tengo simplemente puntos extremos. Y eso hace inmediatamente falso esto que había escrito acá al principio. ¿Sí? Así que lo vamos a anotar acá. Esto es un teorema, de hecho. Sea S contenido en Rn un convexo compacto. Luego, S es igual a la envoltura convexa del conjunto de puntos extremos de S. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo en este caso es que para los convexos compactos, toda la información del conjunto está contenida en el conjunto de puntos extremos. ¿Sí? Toda la información que yo necesite del conjunto está ahí. Y por la misma razón, vamos a ver que dado eso, ¿sí? Sobre todo acá en este caso, eso nos va a decir por qué la solución de un problema de programación lineal está siempre en un punto extremo. ¿Sí? Y es básicamente porque las funciones lineales, que nuestra función objetivo recuerden que va a ser una función lineal, son siempre convexas y cóncavas al mismo tiempo. ¿Sí? Lo que va a hacer finalmente que los valores que va a tomar una función lineal dentro de ese convexo compacto va a ser, el valor que va a tomar la función va a ser una combinación lineal, una combinación convexa, que va a ser un promedio ponderado, entre los valores que la función toma en los puntos extremos. Así que si quiero encontrar el máximo, nunca lo voy a encontrar adentro. ¿Sí? Voy a tener que fijarme en cuál es el mayor valor que alcanza la función en perdón, en los puntos extremos. ¿Sí? Ok, yo creo que por hoy estamos bien con esto. Ya en la clase del lunes vamos a entrar de lleno ya algunos resultados que nos van a permitir encontrar los puntos extremos y otra cosa que se van a llamar las direcciones extremas, que están asociados al caso que nos falta ver, que es cuando el convexo es cerrado, pero no acotado. En ese caso vamos a tener lo que se van a llamar las direcciones extremas, que en el fondo van a ser direcciones en las cuales yo me voy a poder mover infinitamente, ¿sí? Que van a ser en el fondo las direcciones en las cuales el conjunto no está acotado, ¿sí? Y que esas también van a ser importantes porque dependiendo de cuál sea esa dirección, podría ser que un problema de programación lineal no tenga solución. ¿Sí? Y eso es porque podría estar yo justo en una dirección en la cual la función lineal que yo quiero optimizar, si por ejemplo quiero encontrar un mínimo, podría ser que justo en esa dirección la función lineal decrezca infinitamente. Entonces nunca voy a encontrar la solución. ¿Sí? Pero eso
finalmente vamos a ver métodos con los cuales nosotros podemos definir de manera relativamente sencilla, trabajando con matrices simplemente, vamos a poder definir cuáles son los puntos extremos y cuáles son las direcciones extremas, de manera de poder finalmente calcularlas y después mirar la función lineal y decir, ok, sí, a esta le puedo encontrar el máximo o el mínimo, lo voy a encontrar en esta parte de acá, o no se lo voy a encontrar porque tengo esta dirección de aquí y con eso concluyo que no puedo, ¿sí? Entonces, para cerrar esto, quería ver si tienen alguna duda que haya quedado sobre esto último acá. Ay, me habían escrito por el chat, lo tenía tapado. A ver, disculpen. Perfecto, están preguntando, ya sí, envoltura convexa, sí, eso era. Ya, ¿alguna otra duda? ¿Alguna dudita que quede? ¿Nada? Ya, perfecto. Entonces, continuamos con esto el lunes, ¿sí? Lo que le había dicho, bueno, ahora ya debería estar terminando de grabarse el video, ¿sí? Así que voy a dejarlo subiendo a YouTube. Voy a guardar también la pantallita acá de todo lo que escribí y se los voy a publicar en material docente. Em, y, sí, lo que le había dicho, esta cuestión del servidor de Discord que armé, para los que tengan duda en algún momento, dado que, bueno, voy a estar acá encerrado en la casa también, así que voy a estar prácticamente en el computador todo el día, ¿sí? Así que ahí me van a poder pillar prácticamente en cualquier momento, ¿sí? La idea que tengo es que hay un canal, a ver, déjenme abrir esto para darle un par de instrucciones sobre esto para los que vayan entrando. Ok, si ustedes entran acá, a ver, hay dos canales de texto, ¿sí? Que está el canal de texto el general, que ahí, bueno, en caso de que necesiten ponerse de acuerdo entre ustedes con algo y todo eso, o necesiten hacerme alguna pregunta a mí directamente, pero que sea algo así como corto, por ejemplo, me escriben por ahí, ¿sí? Ahora, hay otro canal de texto que le puse solicitud de consulta. La idea es que esto sea como una especie de fila, ¿sí? Si es que necesitan resolver alguna duda por voz, ustedes entran ahí y escriben, así como, profe, tengo una duda. Y ahí yo los voy a tirar por ejemplo, si es que fueran muchos, los voy a ir tirando a la sala de espera que está en el canal de voz, ¿sí? Y ahí después yo los voy a ir tirando para adentro y para afuera de la sala de consultas y ahí nos comunicamos por voz para resolver las dudas que tengan, ¿sí? Finalmente el canal de texto de la solicitud de consulta es finalmente para mantener un orden, ¿sí? En el fondo para ir atendiendo en orden de llegada finalmente, ¿sí? Y por último, hay 6 canales de voz ahí también activos, por si ustedes se quieren poner de acuerdo ahí, o si quieren discutir entre ustedes un poco sobre la materia, si es que tienen alguna duda, necesitan conversar con algún compañero, cualquier cosa, están disponibles esos espacios ahí para que se puedan comunicar por voz también. Por simplicidad, lo dejo ahí como una opción, ¿sí? Bueno, eso sería por hoy día. Nos estamos comunicando ya el lunes a la misma hora, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana, chiquillos.